Hola jóvenes, ¿cómo están? Mi nombre es Edmundo Ortiz, yo voy a ser su maestro de inglés en este tercer semestre. Entonces, para comenzar la clase, lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Vamos a checar lo que es la tercera persona, algo que ya habíamos checado anteriormente, y lo vamos a diferenciar de lo que es la primera y la segunda persona. Aquí tengo a las personas que generalmente se nominan en inglés. I, we, que es nosotros, you, que es tú o ustedes, they, ellos, y la tercera persona en singular, que son he, él, she, ella, it, esto o esta, lo que se refiere a cosas o animales en singular. Entonces, ¿qué hay de particular cuando nosotros hablamos de la tercera persona en los verbos? Primero, los verbos en tercera persona, cuando hablamos del presente simple, van a estar caracterizados por algo. Se les va a agregar al final una S, una ES o una IES, de acuerdo a lo que es la finalización del verbo. Aquí tengo una pequeña tabla en donde vemos la forma simple del verbo, the base form, la forma base, y en la cual tengo algunos verbos con los cuales vamos a ejemplificar esta tercera persona. Imaginemos, si yo digo en primera persona que soy yo, I live in Mexico, si vemos el verbo está en su forma simple, no hay ningún problema. Lo mismo va a pasar cuando nosotros hablemos de we, you y they. Los verbos van a permanecer como están aquí. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la tercera persona, que es he, she, it, en el presente simple, vamos a tener que hacer un ajuste de esos verbos y agregarles s, es o ies. Vamos a ver un ejemplo aquí. Vamos a utilizar a she, ella. She live, pero le vamos a agregar s. She lives in New York. ¿Sale? Entonces podemos ver que al verbo ya se le hizo una pequeña modificación porque le estamos aumentando la S que corresponde. Pero aquí viene una pregunta importante. ¿Cuándo le pongo S? ¿Cuándo le pongo ES? ¿Y cuándo le voy a poner IES? ¿Sale? Es muy sencillo, tenemos que checar cuáles son las terminaciones de los verbos. A la mayoría de los verbos, como en el caso de live, vivir, work, trabajar, lo único que voy a hacer es aumentarles una S. I live, she lives. I work, perdón, vamos a cambiar el verbo aquí, estaba. I work, she works. ¿Ok? I work as a teacher, she works as a nurse. ¿Ok? Entonces, hago la diferenciación. I sin S, she con S. Ok, a la mayoría de los verbos, obviamente se les va a poner la S, pero tenemos excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Bueno, todos aquellos verbos que terminan en CH, SH, S, O X, les vamos a agregar no la S, sino la ES. Así como está aquí. Entonces, en este sentido, I watch TV, but she watches TV. I wash my clothes, but she washes her clothes. I dress in black. She dresses in pink. I do my homework. She does her homework. Y finalmente, I fix my car. She fixes her car. Entonces, esta primera excepción debe de llevar ES únicamente cuando mis verbos terminan en CH, SH, S o IX. Y una de las razones es por cuestiones de pronunciación. Imagínense que yo únicamente le quiero agregar
S, va a ser imposible pronunciar eso. I watch, no se puede. Entonces, por eso que se les tiene que agregar ES a las terminaciones de esos verbos. Entonces, he, she, it en el presente simple llevan ES cuando terminan en SH, SH, SO, o X, perdón. Y la última, vamos a decirlo así, situación cuando tenemos estos verbos en tercera persona, la última excepción es consonante Y. Si ustedes pueden ver aquí, study tiene una consonante y la Y. Fly, volar, tiene una consonante e Y. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ¿cuándo es el caso consonante Y? I study English, she studies English. La Y se va a convertir en I latina y después le vamos a agregar ES. Entonces, I study English, she studies English. ¿Ok? I fly, yo vuelvo a Francia cada fin de semana. I fly to France every weekend. She, agrego la I por la Y y después le pongo ES. She flies to London every month. ¿Ok? Entonces, como pueden darse cuenta, aquí tenemos esas excepciones. Recordemos, la mayoría de los verbos va a tener S al final, en la tercera persona. Cuando mis verbos terminan en CH, SH, SO o X, mis verbos van a contemplar al final la ES. Y cuando mis verbos terminen en consonante Y, voy a quitar la Y y voy a poner la I latina y después pondré la ES como se muestra en el ejemplo. Vamos a hacer unos ejemplos para demostrar esto. Así mismo, con la manita. ¿Vale? Vamos a ponerle aquí. ¿Ok? Y vamos a comenzar. ¿Sale? Voy a poner aquí otra vez ES y IES. Ok, bien, aquí está. Ejemplifiquemos. Decíamos, tercera persona es he, she, it. Ok, vamos a ver. I work as a teacher. ¿Vale? Mi verbo va en su forma normal, su forma simple, sin S. Pero si yo pongo he, en este caso, tercera persona también, he, she, it, sería he works as a doctor. ¿Ok? Entonces ahí está la situación. Para él, ella, esto, esta, se le agrega S al verbo. Y yo, como soy primera persona, o en el caso una segunda persona, pues no se le agrega ninguna S. Vamos a ver un segundo ejemplo. They, ellos. They do homework. Sí, pero es diferente. They do homework. Como son ellos, entonces en este sentido el verbo contempla su forma base y no hay cambios en el verbo. Pero si yo pongo she, entonces va a haber un cambio. She does homework. ¿Vale? Entonces ahí está. S porque es ella, tercera persona. Y they, pues no es tercera persona, le dejamos el verbo igual. Ok. Último ejemplo. You. You study English. El verbo en su forma base. Y voy a poner Victor. Víctor obviamente es él, es tercera persona y vamos a ver.
Victor, cambio la Y por la I latina y le agrego S. Victor studies French. ¿Ok? Entonces ahí podemos ver ejemplificado que en los tres casos, S, ES o IES, se ven involucradas tres personitas. La tercera persona que sería he, él, she, ella, it. Esto, esta, refiriéndose a animales, eventos, situaciones, cosas, pero en singular. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este primer video para que ustedes chequen la información y podamos contestar en lo siguiente los ejercicios que voy a dejar a continuación. Muchas gracias.